Salazar y mi punto de defender es la mnemotecnia de Alicia y Feruza. Tenemos que la mnemotecnia viene siendo como una semiología del dolor, la cual se trata de una regla mnemotécnica que es una oración corta y fácil de recordar, la cual ayuda de manera artificiosa a relacionar palabras con la finalidad de aprender lo que son conceptos con mucha más facilidad. Entonces, esto se trata de una técnica de memorización basada en la asociación mental de la información o a recordar con datos que sean parte de lo que es la práctica cotidiana. Ahora tenemos que la descripción de las siglas Alicia, Feruza lleva a relatar lo que es una enfermedad actual o la semiología del dolor del paciente. Entonces tenemos lo que es la semiología del dolor. Primero cabe destacar que encontramos que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes y uno de los motivos de consulta, digamos que más comunes, y también puede considerarse este dolor como una sensación un poco molesta y dolorosa, la cual siente la persona o el paciente en cualquier parte del cuerpo, ya sea por causa interior o también exterior. Entonces, el dolor es uno de los síntomas esencialmente subjetivos y lleno de muchas connotaciones. Por lo tanto, en ocasiones es un poco difícil de saber o de interpretar lo que es el dolor. Entonces, en la clasificación del dolor, podemos considerar que este se clasifica de lo que es la siguiente manera. Tenemos el número 1, que viene siendo crónico o agudo. El número 2, que es superficial. Este puede ser de forma punzante o también urente. El número 3, que es profundo, puede ser somático y también visceral. Y por último encontramos lo que es el número 4, que se llama el dolor referido. Entonces tenemos que el dolor agudo es más o menos como que una aparición reciente y tiene una tendencia a alcanzar lo que es rápidamente la máxima intensidad, la cual viene comportándose más o menos como una señal de alarma y también viene siendo como una forma protectora. El dolor crónico. Esto se origina en circunstancias imprecisas o también se puede originar como un dolor agudo previo con oscilaciones en su rigor y sin alcanzar niveles anteriores. Normalmente, el dolor crónico es un síntoma que integra un cuadro más complejo. Luego tenemos el dolor superficial. Este es un dolor que se localiza en la piel y en estructuras inmediatas provocadas por noxas físicas, mecánicas, como lo son el calor, el frío, cortaduras, erosiones, entre otros. Dentro de este tenemos el dolor punzante y también el urente. Tenemos el dolor punzante. Este es un dolor agudo, intenso, corto y por lo tanto rápido. Y se localiza en un lugar de estímulo el que lo originó y coincide en el tiempo respecto al estímulo que se origina. El dolor urente es un dolor difuso y muy lento. Este sigue al dolor punzante con cierto retardo y se vincula con lo que es el ardor y también el hormigueo. Ahora vamos seguidamente con lo que es el dolor profundo. Este dolor profundo es un tipo de dolor mal localizado, profundo, opresivo y no continuo. Y también puede haber dolor referido. Dentro de este dolor profundo encontramos lo que es el dolor somático y el visceral. Entonces, el dolor somático es un dolor que se va a estar originando en lo que son los nervios, músculos, articulaciones, huesos o también en lo que son las paredes de las cavidades corporales. Este dolor somático también puede ser localizado generalmente, pero hay que saber que también es un dolor difuso, impreciso y tiene tendencia a prolongarse en el tiempo. Este puede describirse como un peso, también como una presión que es modificante y frecuentemente inhabilita también a la persona para que realice lo que son las actividades normales.
Luego tenemos también el dolor visceral, se origina en órganos internos. Tenemos que los órganos internos, por distintos procesos como congestión e inflamación, se vuelven un poco más sensibles frente a lo que son distintos estímulos como la atracción, la distensión, la anoxia. Esta anoxia es la falta de disminución de oxígeno en las células de los órganos o también en lo que es la sangre. El dolor visceral está acompañado de reacciones como lo son los vómitos, también las náuseas y también sudoración. Luego tenemos también el dolor referido. En este encontramos que el dolor visceral frecuentemente también se asocia con el dolor somático, ya que las contracturas musculares se irradian metaméricamente y fundamentando lo que se llama el dolor referido. También tenemos estos otros dos dolores que son muy importantes de saberlos y tenemos que tenerlos en cuenta. Estos dolores son los siguientes. Tenemos el dolor orgánico, que en este se incluyen todos los dolores que se mencionaron anteriormente. Con ellos es posible identificar y diagnosticar la causa real que produce el dolor. Ahora vamos con el dolor psicótico. Este es un tipo de dolor el cual no se encuentra cuál es la causa, pero sí evidencia características especiales de la personalidad del enfermo. Ahora vamos seguidamente con lo que es Alicia Fredusa. Bueno, tenemos que en relación con lo que es la semiología, cuando hay dolor en lo que es motivo de consulta, debemos de hacer distintas preguntas al paciente y bueno, digamos que un método para recordar todas estas preguntas, debemos de recordar la palabra Alicia Fredusa. Entonces tenemos que por lo menos en la palabra de Alicia, abreviado, significa lo siguiente. Tenemos por lo menos lo que es la A, significa aparición o antigüedad. Con esto se refiere que hay que preguntarle al paciente cuándo apareció el dolor. También se le pregunta hace cuánto le duele, porque de esta forma vamos a saber si el dolor es agudo o también crónico. Luego tenemos la L de localización del dolor. Aquí se le pregunta al paciente en qué parte del cuerpo tiene el dolor. Luego tenemos la I, que significa irrigación del dolor. Esto sería si el dolor se está irradiando. Por lo tanto, se le pregunta al paciente dónde comienza el dolor y hacia dónde va. Por eso decimos que el dolor se está irradiando. Después tenemos la C, de características del dolor. El paciente tiene que describirnos cómo es el dolor, si es como una puntada, si es como que si le estuviera ardiendo o si le estuviera quemando. El paciente tiene que explicarnos específicamente cada una de las características que tiene el dolor. Luego tenemos la I, de intensidad del dolor. En la intensidad del dolor se le dice al paciente que nos diga cuánto es la intensidad del dolor que siente. Se le pregunta cuánto es el dolor del 0 al 10, siendo el 10 uno de los dolores más fuertes que ha sentido en toda su vida. Luego tenemos la A de atenuante o agravante. En este punto se le pregunta al paciente todo aquello que modifica el dolor o lo atenúa. Por ejemplo, tenemos que si tomó algún medicamento que le alivió el dolor o se adopta alguna posición y el dolor se le calma. Esto quiere decir, bueno, esto es lo que quiere decir atenuantes o agravantes. Luego de esto, venimos ahora con lo que es Fredusa. Fre significa frecuencia. Podemos considerar que lo importante de es saber si es continuo o no el dolor. Acá se le pregunta al paciente la hora que apareció el dolor, como por ejemplo, se apareció en la mañana y le duró todo el día, o se apareció a las 2 de la tarde, y se le quitó a las 5 de la tarde y luego le volvió a dar el dolor a las 8 de la noche. Luego tenemos DU, de duración del dolor. Se refiere a cada cuánto
le duele, o sea, cada cuánto va a durar el dolor, si 2 o 3 o 4 horas o hasta más. Y de síntomas acompañantes. Estos pueden ser acompañados como por ejemplo vómito, fiebre, náuseas, diarrea o entre otros síntomas. Ahora vamos con las características del dolor. Si el dolor se asemeja al que provocaría una lanza clavada, va a ser empuntada o lacinante. Si parece que quemara, es urente o quemante. Si parece que apretara, es constrictivo u opresivo. Si atravesara de lado a lado, es transfixiante. Si fuera de escasa intensidad, molesto y prolongado, se le llama fulgurante. Si diera una sensación de algo que se rompe, se le llamaría desgarrante. Si fuera como taladro, se le llamaría terebrante o talabrante. Si estuviera acompañado con una sensación de retorcijón, se le llama cólico. Y si por lo menos estuviera acompañado por lo que es una sensación de peso, se le llama gravativo. Luego de eso tenemos unos ejemplos que son muy importantes y debemos de conocerlos para poder describir bien cuál es la característica del dolor que tiene el paciente. Entonces, dentro de esto tenemos que por lo menos si el dolor es lacinante o en puntadas, tenemos la pleuritis. Si es urente o quemante, tenemos lo que es el herpes zóster y úlcera gastrointestinal. Si viene siendo como constructivo u opresivo, se encuentra la angina de pecho, que es el dolor de pecho y el infarto de miocardio. En el transfixiante tenemos lo que viene siendo la pancreatitis aguda, y si es sordo tenemos lo que viene siendo el cáncer. Si es exquisito, se encuentra la neuralgia del trigémino. Esto es un dolor crónico el cual afecta el nervio trigémino en el rostro. Luego tenemos, si por lo menos es fulgurante, se encuentra lo que es polineuritis. En el desgarrante está la aneurisma disecante. En el terebrante o taladrante está lo que es la otalgia. Y también tenemos el bursátil, que es el dolor de un absceso, el retorcijón, que es donde se encuentran los cólicos biliar o cólicos normales, y por último el gravativo, que viene siendo como la hepatomegalia por hepatitis. Bueno, en conclusión, este es un método corto que se usa para facilitarle al médico recordar todas las preguntas que se le debe hacer al paciente en el momento de la consulta. Entonces, tenemos que por lo menos en lo que es el área de medicina, esta técnica es muy popular, tanto en estudiantes como también en profesionales, ya que es una forma sencilla y simple de recopilar información, porque de otra forma se olvidaría con mucha facilidad. Esta ha sido toda mi defensa. Muchísimas gracias.